Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día lunes 27 de junio, a unos pocos días ya para terminar el mes de junio, el sexto mes de junio, y entramos al séptimo, así que el tiempo va avanzando muy veloz. Lo interesante es que nosotros estamos aprovechando el tiempo para poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Así como dice su palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bendiciones para todos ustedes donde quiera que se encuentre, que la paz, el gozo, el amor de nuestro Dios pueda morar en sus corazones. Hoy, para este lunes 27 de junio, estaremos estudiando, el título es La caída y sus consecuencias, así que es una lección de sumo interés. La caída y sus consecuencias, el título. Esperamos, amigo, que Cristo Jesús pueda tocar su mente y su corazón y entender el mensaje para hoy. Vamos entonces a la oración. Le invito a que me acompañe para pedirle siempre sabiduría a nuestro Dios y poderle pedir entendimiento para entender su palabra para este día lunes 27 de junio. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque nos das la oportunidad de ver la luz de un nuevo día y por supuesto de estudiar tu palabra. Que podamos entender el mensaje que a diario tú nos traes a través de tu palabra. Dios del cielo, que nuestros amigos y nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la radio, que ellos también puedan sentir la voz a través de tu palabra. Bendícenos a todos, danos entendimiento, danos sabiduría y por favor, oh Dios, que se pueda quedar en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra, oh Dios, para poderla poner en práctica. Gracias por escucharnos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, amigos y hermanos, lección número 1, les recuerdo, la restauración de todas las cosas, lección general para esta semana, pero hoy el título, la caída y sus consecuencias. Mi hermano Humberto Cativo, adelante con la lección para hoy. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor los bendiga. Gracias por estar sintonizando la voz de la verdad. Hoy lunes 27 de junio. Que el Señor me los bendiga. Vamos a estudiar para el día de hoy la caída y sus consecuencias. Eso es lo que estudiaremos para hoy 27 de junio. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice la Biblia, nos dice que hubo caída. Pero también nos dice, no dice cuánto tiempo transcurrió entre la conclusión de la creación y la caída. No dice que fueron días, semanas o años, no sabemos. Pero tiene que haber pasado un tiempo en el cual convivió el hombre perfecto con su creador. Porque dice que Dios venía a ellos y platicaba con ellos. Venían los ángeles. Entonces pasó un buen tiempo. Pero recuerde, en la eternidad no se cuenta el tiempo. El tiempo comienza a contarse con la caída. Por eso dice aquí la lección. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hubo una caída y que las consecuencias fueron inmediatas y visibles. Nos dice que hubo una caída, eso sí, la Biblia nos lo dice en el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Cuál fue el primer resultado de Adán y Eva cuando comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué es lo primero que ellos miraron? Dice que repentinamente ellos se miraron como desnudos. Muchas personas dicen, bueno, pues sí andaban desnudos, la cosa pasa de que no se
habían mirado entre ellos. No, ellos no andaban desnudos. Ellos tenían un traje de luz. ¿Quién había confeccionado ese traje? Dios. Dios los tenía vestidos con ese traje de luz. Y cuando el ser humano, Adán y Eva, pecaron, ¿qué fue lo que inmediatamente fue separado de ellos? Ese traje de luz. Y ellos se miraron ¿cómo? Se miraron ahora desnudos. Y al verse desnudos, ¿qué hicieron? Nos dice, procuraron cubrirse de la presencia de Dios. Sus mantos de luz ahora habían desaparecido. Su intimidad con Dios fue interrumpida por causa de su recién descubierta intimidad con el egoísmo del mal. ¿Qué pasó en ese entonces? Vamos hasta el Edén. Quiero invitarlos para que vayamos con nuestra mente a ese lugar hermoso que Dios creó y puso en él a esta pareja. Y lo que les había dicho era que lo labraran y lo guardasen. Todo lo he creado para ti. Tú eres el Señor de la tierra. Los animales te obedecerán. Todo. Él era el Señor. Adán había sido puesto como el Señor aquí en la tierra, dependiendo siempre de su Creador, de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando el hombre desobedece a Dios? ¿Qué es lo que le había dicho Dios al hombre? Vayamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis. Y veamos en el capítulo 3. ¿Qué le había dicho Dios al hombre? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué había en ese árbol? ¿Había algún poder? ¿Dios le había dado algún poder a ese árbol? No. Era una señal, una prueba que Dios estaba poniendo ese árbol para probar a la raza humana, en este caso a Adán y a Eva, si le obedecerían. La eternidad para la raza humana estaba condicionada a pasar la prueba. Imagínense cuántos árboles Dios creó y puso en ese jardín del Edén. Flores,
frutos de diferentes sabrosos a la vista de esta pareja. Ellos miraban esos frutos y los veían hermosos. Pero cuando le dijo Dios, este árbol no es para ti, este árbol me lo reservo para mí, de él no comerás. Y no olviden que la pareja es Adán y Eva, seres perfectos. ¿Se habrán preguntado ellos qué sabor tendrá ese fruto? ¿Por qué Dios no nos permite comer de él? Y el enemigo, astuto, supo por dónde llegar. Y dice, y vio la mujer, versículo 6, 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces vemos que ya en ella había puesto en su mente y se había preguntado, ¿qué sabor tendrá ese fruto? Dice, era agradable para comer, agradable a los ojos, era bueno para comer, árbol codiciable. Se le ha de haber quedado mirando muchas veces a ese árbol, hasta que llegó el día en que se apartó de Adán y se ha de haber quedado contemplando ese árbol. ¿Qué había en ese árbol? Ese era el único lugar de todo el Edén donde Dios le permitió a Satanás llegar para tentar a la pareja. No podía andar en todo el huerto Satanás. Solamente podía llegar a ese árbol. Si la pareja no se acercaba a ese árbol, la tentación no llegaría hasta ellos. Pero vemos, Eva se acercó a la tentación. Se acercó a ese árbol. Allí estaba la tentación. ¿No nos pasa eso a nosotros? Muchas veces nosotros buscamos la tentación. Nos acercamos a ella. No me va a pasar nada. Y tarde o temprano, el enemigo es más astuto y poderoso y nos hace caer. Y pecamos. Veamos lo que sucedió en el Edén. Así es de que dice, Dios entonces procuró educar a la primera pareja con respecto a las consecuencias que su pecado había generado. Pero antes de ver ahí, me viene a la mente otra pregunta que muchas veces nos hacemos. Bueno,
Si Dios sabía que Satanás llegaba a ese árbol, ¿por qué no se los dijo a esta pareja que estaba allí en el jardín del Edén para prevenirlos? Sí los previno. Dios se los dijo. Los ángeles también les decían qué es lo que había ocurrido allá en el cielo. Que un ángel cubridor se rebeló en el cielo contra Dios y una tercera parte de los ángeles también, y fueron arrojados del cielo, y que iba a tratar de engañarlos, que iba a llegar y les iba a buscar para engañarlos. Todo eso lo sabía esta pareja. Pero ¿qué es lo que esperaba ver Adán y Eva? Se le había dicho de que un ángel se había revelado en el cielo. Entonces, ¿qué esperaba ver Adán? A un ángel que llegara para tratar de engañarlos. Él, según estaba preparado para no hacerle caso a ese ángel. Pero como ese ángel era astuto, no se presentó como se lo habían descrito a Adán y a Eva. No llegó como ese ángel caído del cielo. No, porque él sabía que de esa manera él no iba a engañarlos. Por eso fue que utilizó un medium. La serpiente era de los animales más hermosos que había en el jardín. Tenía alas y con la luz del sol sus colores brillaban. Y fue a ese animal que Satanás tomó para poder engañar a Eva. ¿Cuántas voces había escuchado Eva antes de la tentación? La de los ángeles y la de Dios. Ni siquiera ningún animal en ese entonces perfecto, todo lo que Dios había creado, los animales no hablaban, ni hablan. Pero de pronto escucha una voz que nunca ha escuchado, llamarla por su nombre. ¿Y qué le dice? Vamos a ver en el capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuto. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces ya vemos aquí un animal perfecto creado por Dios. Pero ahora, siendo un instrumento de Satanás, la cual dijo a la mujer, imagínense, escucha una voz y mira al animal hablándole. Y que le dice, oh, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo creo que al principio Eva se sorprendió al
ver a este animal teniendo una conversación con ella. Y antes ella no había visto nada de eso. Ni a los leones mansos, ni a la oveja que andaban allí mansos. No escuchaba voz de ellos. Y entra en diálogo la mujer con la serpiente. ¿Y qué le respondió? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, ¿qué dijo la serpiente? La serpiente dijo: no moriréis. Eso es lo que Dios quiere que tú creas. Te está haciendo creer que vas a morir. Pero no, vas a tener mayor sabiduría. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso te está prohibiendo que comas de este fruto. Mira, yo he comido de este fruto y yo no podía hablar. Pero ahora yo estoy hablando contigo. Estaba convenciendo a la mujer. Y le estaba presentando cosas reales que estaba mirando ella. Bueno, ella estaba mirando ese animal hablando ahora cuando antes no había hablado. Pero ahora que ha comido de ese fruto, puede hablar, dice ella. Entonces, es cierto lo que me está diciendo. Dios lo que quiere es que me quede sin saber más. Porque le dice, sino que sabe Dios, versículo 5, que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿qué le dice? Como Dios. ¿Qué es lo que había querido hacer Satanás allá en el cielo? Ocupar el lugar de Dios, ser como Dios. ¿Lo logró? No. Ahora él dice, bueno, voy a tentar a esta pareja que Dios ha creado para que también ellos caigan como yo caí. Pero les está diciendo que van a ser como Dios. Y cae en la trampa, sabiendo el bien y el mal. Eso sí fue cierto. Porque hasta ese momento, ¿qué es lo que conocía Adán y Eva? El bien. Pero no conocían el mal. Pero al comer de ese árbol, iban a conocer el mal. Porque se iban a volver pecadores. Y ahí empieza de que la mujer ve el árbol que era bueno, que era agradable a los ojos. Ya el enemigo ya la tenía iluminada con la plática, con el ejemplo que le daba de que ella podía hablar porque el fruto del árbol le había dado esa virtud. Ahora a ella, creación de Dios de sus manos, si comía de ese fruto, iba a ser igual a Dios. ¡Qué engaño! Y la mujer se lo creyó. Y dice, tomó de su fruto y comió. ¿Qué sucede allí? Hasta allí
Satanás ha logrado la mitad de la victoria. Porque ha logrado que la mujer desobedezca a su creador y le obedezca a él. Ahora Eva es un instrumento de Satanás. Recuerde que Dios no le ha dado permiso a Satanás que pueda moverse por el jardín, solamente en ese árbol. Pero ahora se puede mover a través de Eva. ¿Qué hizo Eva después que comió? Dice que en el momento se sintió algo grande dentro de ella. Que sí, un poder se entraba en ella. Y fue y buscó a su esposo. Ahora sí, a través de ella podía Satanás ir. Imagínese, llevar ese fruto en su mano cuando se presenta con su esposo Adán. Porque dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán, cuando la vio venir, supo que ella había desobedecido a su creador. Sintió tristeza, porque Dios les había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso se recordó a Adán, que iba a morir. Pero todavía no entendía mucho de todo eso. Pero él dijo, por amor a ella, seguiré lo mismo que ella. Eva fue engañada, Adán no. Adán comió a sabiendas. Por eso es que en la Biblia nos dice que por un hombre entró el pecado. Por Adán, no por Eva. Aunque Eva comió, ella fue engañada. Adán, él decidió comer por amor a la mujer, por amor a ella. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué representan esas hojas? Esas vestimentas de hojas de higuera. ¿Será que nosotros como Adán nos ponemos esos trajes de higuera? Sí. ¿Cómo? Recuerde lo que nos dice el Señor a nosotros, los laodicenses. Busquemos en el libro de Apocalipsis cómo describe el Señor Jesús
a su iglesia del tiempo del fin. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, fíjense cómo nos describe, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo estaba Adán y Eva ya? Desnudos. ¿Qué pasó cuando se miraron desnudos? Buscaron hojas de higuera para cubrirse y se hicieron delantales. Así hacemos nosotros cuando buscamos excusas para lo malo que hemos hecho. La justicia humana son como trapos de inmundicia. ¿Cómo nos podemos presentar delante de Dios con nuestras propias justicias? ¿Cómo nos mira Dios? Desnudos. Y veamos qué nos dice en el versículo 9. Desde el versículo 8, vamos a volverlo a leer. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando antes anhelaban ese momento, cuando su Creador llegaba a estar con ellos, a tener una intimidad. Imagínense ese padre con sus hijos, platicando, estando con ellos. Hoy le huyen, se esconden de él, no quieren oírlo, no quieren verlo. Verlo, sí. Antes lo miraban. Antes del pecado, Dios era visible. Los ángeles miran. A su Creador. Los seres humanos no van a escuchar solo una voz. Adán y Eva no solamente escuchaban una voz, Dios tenía una relación estrecha, íntima con ellos. Y ese día que llegó, le extrañó a Dios que no salieron a encontrarle. Y por eso dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Ya llegué. ¿Dónde estás tú? Y él respondió: ¿será que Dios no sabía dónde estaban? Sí, sí sabía. ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hizo el pecado cuando entró al corazón de la raza humana? Nos vuelve cobardes. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que tenía antes esta pareja? Que los hacía que no tuviesen miedo. El traje de luz dado por Dios. ¿Qué es lo que Dios nos tiene preparados
y que debemos de tener puesto siempre es el traje de boda. Ese traje blanco dado por Dios. Se recuerdan que cuando entremos a la fiesta de bodas debemos de llevar puesto ese traje. Pero había uno que no tenía puesto ese traje. Y cuando Dios lo vio, que le dijo a los ángeles: sáquenmelo, tírenlo a la oscuridad, a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? El traje dado por Dios. Le dio ese traje Dios a Adán y Eva en su perfección. La perdieron. A nosotros se nos dará. Pero mientras ese momento llega, mediante nuestro Señor Jesucristo, Él nos viste con su justicia para que no estemos desnudos. Y eso es lo que hizo el Señor ahí en el jardín del Edén. Pero antes de llegar, eso va a ser, ya me estoy entrando al resto de la sección de la semana. Pero veamos la reacción de Adán después de que comió, desobedeció a Dios, y lo que le contestó a Dios. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Fíjense esa pregunta que el Señor le hace. No se la hace porque Él no sepa. Se la hace para darle una oportunidad a Adán que reconozca su pecado, lo confiese y se arrepienta. Por eso es que le dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Y qué respondió el hombre? La mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo no busqué el árbol. La mujer que tú me distes fue la causante de que yo cayera. O sea, la mujer que tú creaste. En otras palabras, ¿a quién le está echando la culpa? ¿A la mujer? No. Le está echando la culpa a Dios, diciendo que Él es el que, por haberle dado a esa mujer. Imagínense, ¿qué hace el pecado? ¿A quién le echamos la culpa? Yo no. Buscamos excusas, diferentes excusas, pero yo no soy culpable. Fue donde la mujer, ¿y qué le dijo la mujer? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Quién había creado a la serpiente? Dios. Entonces, ¿quién era el culpable? El creador de la serpiente, Dios.
diferentes formas en las cuales actuamos para no cargar con el pecado. Se lo encomendamos a otro. Yo no quería hacer esto. Tú fuiste el que me indujiste. Tú fuiste el culpable, tú tienes la culpa. Y mira, si tú no me hubieras invitado a ir a este lugar, yo no hubiese hecho esto. Y no, cada uno debemos reconocer nuestro pecado. ¿Y cuáles fueron ya los resultados? Las consecuencias en ese momento del pecado, ya vimos, perdió el traje. Su carácter fue transformado. Ahora buscaba a quién echarle la culpa por su falta. ¿Y qué le dijo Dios a la mujer? 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a tus hijos, a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Bien, vemos ahí a la mujer le dijo: bueno, cuando quedes preñada, con dolores parirás. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La maldición para la tierra cayó por causa del pecado de Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aunque al principio el trabajo era una bendición, no era una carga. Después del pecado se volvió pesado. Porque con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le está diciendo el Señor allí? Polvo eres y al polvo volverás, morirás. Eso es lo que pasó en el Edén. No hay dudas, dice la lección. La caída fue real, fue dura y tuvo consecuencias terribles para la raza humana. Que nos llega hasta nosotros, que nosotros también estamos sufriendo todo esto del pecado, porque heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, esta debilidad que nos lleva a pecar. Dice: la larga y triste historia de la humanidad, hasta los eventos actuales, revela las consecuencias trágicas del pecado. Pero cuán agradecidos podemos estar entonces por la promesa de que un día la tragedia del pecado acabará y nunca se repetirá. ¿Dónde está eso? Vayamos a Génesis 3. Porque nos brincamos aquí el versículo 15. ¿Y qué encontramos en el capítulo 3, versículo 15? Y
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos, porque aquí ¿con quién está hablando? Primeramente, ¿con quién está hablando Dios? ¿A quién está recriminándole la acción? A Satanás, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. A él, con él está diciéndole: enemistad pondré entre ti, Satanás, y la mujer, la iglesia, el pueblo de Dios. Entre tu simiente, tus seguidores, y la simiente suya, de la mujer, Cristo Jesús. Esta, o sea, la simiente de la mujer, Cristo Jesús, esta te herirá, aplastará la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Dónde se cumple todo esto? En Cristo. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo aplastó hirió la cabeza de Satanás? En la cruz del Calvario. ¿Dónde fue que Satanás mordió el talón? En esa semana de la pasión, que lo llevó a la cruz. ¿En qué forma vivimos cada día con las consecuencias de nuestros propios pecados? Esa es una pregunta que está ahí en la lección. ¿En qué forma vivimos cada día con las consecuencias de nuestros propios pecados? Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Todos somos pecadores y todos necesitamos de un Salvador. Somos pecadores. Hay consecuencias. Hoy en día, como lo hubo en el jardín del Edén. Por eso la pregunta: ¿en qué forma vivimos cada día con las consecuencias de nuestros propios pecados? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero el Señor también dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el Espíritu de profecía para el día de hoy: las noticias de la caída del hombre se difundieron por el cielo. Todas las arpas se enmudecieron. Los ángeles depusieron con tristeza sus coronas. Todo el cielo estaba conmovido. Los ángeles se sentían apenados por la vil ingratitud del hombre en respuesta a las riquezas con que Dios lo había provisto. Se celebró un concilio para decidir qué se haría con la pareja culpable. Los ángeles temían que extendiesen la mano y comiesen del árbol de la vida para perpetuar así sus vidas pecaminosas. El Señor visitó a Adán y Eva y les dio a conocer las consecuencias de su desobediencia. Cuando se percataron de la presencia majestuosa de Dios, trataron de esconderse de su vista, de la que antes se deleitaban, cuando gozaban de inocencia y santidad. Jehová Dios llamó
al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El Señor no formuló esta pregunta porque necesitaba información, sino para tratar de convencer a la pareja culpable. ¿Qué te infundió vergüenza y temor? Adán reconoció su transgresión, no porque estuviera arrepentido de su gran desobediencia, sino para reprochar a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Eva respondió: la serpiente me engañó y comí. Historia de la Redención, páginas 40 y 41. Tanto Adán como Eva comieron del fruto y obtuvieron un conocimiento que, si hubiesen obedecido a Dios, nunca habrían tenido. Una experiencia en la desobediencia y deslealtad a Dios. El conocer que estaban desnudos. Desapareció el ropaje de inocencia, una cobertura proveniente de Dios que los rodeaba. Ellos sustituyeron esa vestimenta celestial cosiendo delantales de hojas de higuera. Esa es la cobertura que han usado los transgresores de la ley de Dios desde los días de la desobediencia de Adán y Eva. Han cosido hojas de higuera para cubrir su desnudez causada por la transgresión. Las hojas de higuera representan los argumentos usados para cubrir la desobediencia. Cuando el Señor llama la atención de hombres y mujeres a la verdad, comienza la confección de delantales de hojas de higuera para ocultar la desnudez del alma, pero no se cubre la desnudez del pecador. Todos los argumentos reunidos en forma de remiendos por todos los que se han interesado en esta costura endeble quedarán en nada. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1098. Así es de que, mis queridos hermanos, a grandes rasgos, hemos estudiado hoy día lunes la caída y sus consecuencias. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bendiciones. Bien, amigos y hermanos, después de haber estudiado la lección de este día, esperamos que siempre la podamos poner en práctica y que en nuestra mente y en nuestro corazón pueda quedar grabada para poderla recordar y así ponerla siempre en práctica. Les recuerdo, amigos y hermanos, que estos audios lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como La Voz de la Verdad. Usted allí los encontrará. Bendiciones para todos. Feliz día lunes. Hasta pronto.